Hola, seguimos con los vídeos sobre computación física y hoy vamos a hablar sobre entradas analógicas. En este vídeo definiremos primero qué es una entrada analógica para después saltar a explicar cuál es el sensor más sencillo, que será el potenciómetro. Veremos un ejemplo con Arduino, veremos cuál es el comando más sencillo para leer entradas analógicas, bueno, de hecho el único comando dentro de Arduino, y veremos qué aspectos a tener en cuenta cuando trabajéis con entradas analógicas antes de saltar al ejercicio de la actividad. Una entrada analógica realmente no es más que un pin dentro del microcontrolador con el que podemos capturar a través de software el valor del voltaje en esa pata. El sensor más sencillo que podemos imaginarnos sería un potenciómetro, como por ejemplo este o este. En el fondo son el mismo componente con diferentes cajas. Vamos a ver brevemente cómo conectar este potenciómetro a Arduino. Emplearemos nuestra placa Arduino, una placa de entrenamiento, el potenciómetro y un par de cables. Tomo el potenciómetro, lo conecto a la placa de entrenamiento. Me hacen falta 3 cables, voy a tomarlos de 3 colores diferentes, por ejemplo, rojo y negro para 5 voltios y tierra y verde para transportar la señal. Conecto cable rojo a 5 voltios, lo conecto a un pin, cable negro a tierra, lo conecto al pin opuesto y la señal que va conectada aquí delante. Y la conecto a la pata analógica, en este caso, y como la transparencia, a 2. El ejemplo que vamos a ver se llamaría Analog Input. Es un ejemplo muy sencillo que lo que hace es, a través del cambio de la resistencia del potenciómetro, cambiaremos la velocidad a la que parpadea el LED. Este ejemplo lo explicaremos más adelante en profundidad, solo quiero que veáis cómo funciona. Conectamos Arduino al ordenador. Abro el software, voy al archivo, ejemplos, analog input. Este ejemplo, solo quiero que os quedéis con algo muy sencillo y es que emplea la función analog read, que lo que hace es leer el valor de voltaje en ese punto y lo almacena sobre la variable sensor value. Luego esa variable sensor value la empleamos para cambiar el retardo con el que la luz parpadea. Lanzo este ejemplo, se carga sobre la placa y ahora veréis cómo al cambiar el potenciómetro, el LED cambiará su velocidad de parpadeo. Bueno, eso será si le configuro la pata apropiada, que sería la pata A2. Ahora sí. Y cambiará la velocidad de parpadeo. Más rápido y aquí cada vez más lento, más lento, más lento. Así de sencillo. Bien, veamos qué es lo que hemos aprendido con este ejemplo. Por una parte, hemos visto una nueva función que sería Analog Read. Lo que hace es leer el valor de voltaje que va a poder ir de 0 a 5 voltios. De nuevo, como veis, el valor mínimo es exactamente igual que el mínimo del voltaje digital y el valor máximo es igual que el máximo del voltaje digital, que es 5 voltios. Este voltaje de 0 a 5, cuando lo leamos con una pata analógica, se va a traducir en un número que va de 0 a 1023. 0 será para 0 voltios y 1023 será para los 5 voltios. Los valores entre medio irán en proporción. ¿Qué aspectos tenéis que tener en cuenta cuando trabajes con patas analógicas? Como siempre, primero, las patas analógicas nos van a dar mayor resolución que las digitales. Es decir, las digitales solamente nos dan 2 valores, 0 o 1. Las analógicas nos dan 1024 valores posibles, de 0 a 1023. Además, hay técnicas especializadas con las cuales podéis cambiar el valor mínimo de referencia para que no empiece midiendo desde 0 voltios, sino que empiece en otro punto de la escala. Aunque eso no lo vamos a cubrir dentro de estos tutoriales. Lo más importante es que esa riqueza de valores no podéis verla fácilmente con un LED. Aquí hemos visto cómo el LED parpadeaba, pero no teníamos certeza de si el valor estaba en 512 o en 250 o en 895, por poner un caso. Lo mejor será poder enviar esos valores hacia el ordenador y poder visualizarlos en la pantalla. Eso es lo que veremos en el siguiente vídeo cuando trabajemos con el puerto serie.